Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta Open Class. Mi nombre es Noemí Fariña, soy la directora del grado en Logopedia aquí de la UNIR. Y bueno, el motivo de esta Open Class es por conmemorar el día de hoy, 6 de marzo, que celebramos el Día Europeo de la Logopedia. Un día en el que pretendemos, bueno, pues hacer un poco más pública nuestra profesión, cuáles son nuestros objetivos, la importancia que tiene el papel del logopeda en la sociedad y como cada año siempre, pues bueno, desde la Asociación Europea de Logopedas y Terapeutas del Habla, pues siempre bueno, pues se da a conocer un tema o se intenta hablar de un tema que tenga relevancia o se propone algún lema que en este caso, en este año, pues vamos a hablar sobre la importancia de la coordinación de los logopedas con los cuidadores de nuestros pacientes y sobre todo también con otros profesionales. Para ello contamos con José Carlos Fernández, que es logopeda, experto en neurorehabilitación, vocal del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Así que bienvenido, José Carlos, y gracias por estar en esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias, Noemí. Bueno, Felicidades por el Día de la feliz Logopedia. día de la logopedia, europea de la logopedia. Bueno, vamos a primero a explicar un poco para aquellos a lo mejor que nos están viendo, que no conocen muy bien qué es la logopedia y a qué nos dedicamos. Sí es cierto que hay mucho, cada vez se está sonando más, cada vez somos más conocidos, cada vez hay más gente que sabe de alguien que está yendo al logopeda por un problema, por una causa u otra, pero bueno, somos profesionales sanitarios que nos dedicamos a evaluar, detectar, prevenir e intervenir todo lo que son trastornos de la comunicación, en este caso que conlleven alteraciones en el lenguaje, en el habla, en la voz, en la audición, pero también todo lo que creo que es una de las facetas menos conocidas en las funciones orales no verbales, como puede ser todo lo que es terapia orofacial, miofuncional, parálisis y sobre todo cuestiones de deglución, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a abrir un poco el debate sobre esta cuestión en la que nos invita la Asociación Europea a analizar, a debatir sobre esa importancia en la que radica en la coordinación que tenemos que tener los logopedas con otros profesionales o con los cuidadores, en este caso, de nuestros pacientes, ¿no? Dentro de la logopedia, pues abarcamos un amplio espectro, en este caso, que trabajamos desde neonatos hasta edad infantil, adolescentes, jóvenes, adultos, vejez, ¿no? Adultos mayores. En este caso, bueno, creo que vamos a dar un poco las dos perspectivas, porque yo sí que tengo mucha más experiencia clínica con etapas infantiles, mientras que José Carlos, pues la tiene en etapas, en este caso, trabajando con adultos y adultos mayores, ¿no? Entonces, bueno, José Carlos, cuéntame si quieres compartir tu experiencia sobre, bueno, pues, o tu opinión sobre en qué radica la importancia, por qué es tan importante coordinarnos, en este caso, con otros profesionales. Vamos a empezar con otros profesionales, con qué tipo de profesionales, teniendo en cuenta tu experiencia como logopeda experto en neurorehabilitación, con qué tipos de profesionales has solido coordinarte durante tu trabajo. Pues mira, Noemí, yo llevo ya un largo recorrido trabajando como logopeda. Empecé trabajando en una asociación de Parkinson, donde trabajábamos de manera multidisciplinar entre fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, neuropsicólogos, trabajadores sociales. Entonces, ese trabajo, ¿vale? Yo a día de hoy siempre digo lo mismo, no sería capaz de imaginarme la vida de logopeda sin tener estos compañeros al lado. No solamente los compañeros, sino también, lógicamente, los cuidadores y los familiares. Porque muchas veces, si hacemos un trabajo sin esa coordinación, sin ese trabajo conjunto, esa pata se nos va a quedar coja, no vamos a hacer un correcto abordaje. Se nos van a escapar cosas que a lo mejor el paciente está viviendo en casa y que nosotros no percibimos, claro, no estamos con ellos. Y sin embargo, esa comunicación que nos va a dar la familia o el cuidador, pues va a ser indispensable. Luego, el trabajo coordinado, tanto con fisioterapeutas como con terapeutas ocupacionales, va a favorecer el tratamiento. Yo he pasado de trabajar de una forma más bien multidisciplinar a una forma más transdisciplinar. La parte transdisciplinar yo creo que también es una parte que tenemos que ir adquiriendo dentro de nuestra práctica diaria, y el trabajo conjunto entre fisioterapeutas y logopedas o entre terapeutas ocupacionales y logopedas siempre va a ir en beneficio de la persona. El trabajo combinado y ese objetivo fijado por el paciente va a ir muy bien
encaminado si vamos trabajando mano a mano. En este caso, cuando hablamos de la coordinación, no solamente creo que es importante, es decir, muchas veces pensamos en la coordinación en esa información que los cuidadores necesitan por nuestra parte, los cuidadores o otros profesionales necesitan de nuestra parte para entender, ¿no? Pues el trastorno, en este caso, de comunicación, del lenguaje, del habla, de deglución que pueda tener el paciente para que pues, puedan verlo desde su perspectiva, puedan tenerlo en cuenta en su trabajo, pero yo creo que la coordinación va desde mucho antes, que es la evaluación, ¿no? Es decir, el hecho de empezar cuando evaluamos a un paciente, tenemos delante una persona en la que, bueno, queremos indagar en sus alteraciones, en sus puntos fuertes, en sus puntos débiles, pero claro, necesitamos de toda la información, es decir, nosotros no tenemos acceso a toda la información, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, desde la evaluación, ¿cómo has solido coordinarte tú con otros profesionales, poniendo, si tienes algún ejemplo de algún caso en concreto? Mira, lo que bien estás diciendo, el tema de esa valoración conjunta, nos va a permitir también llegar a un razonamiento clínico conjunto, ¿vale? Porque muchas veces ese razonamiento clínico que nos va a dar esa visión de fisioterapia o de terapia ocupacional, en muchos aspectos nosotros no lo vamos a conocer. Entonces, el que te digan, oye, José, aborda mejor este tratamiento de logopedia, posicionando mejor al paciente o utilizando este cubierto o trabajando según las pautas que te vaya a dar, va a ir en beneficio del paciente. Entonces, esa parte combinada en cuanto a la valoración, al establecimiento de objetivos y la planificación terapéutica, nosotros cuando nos sentamos en reuniones y tal, después de hacer una valoración conjunta, fijamos esos objetivos con el paciente y entre todos vamos fijando ese objetivo y proponiendo técnicas que vayamos a aplicar. Esas técnicas no solamente van a ser técnicas logopédicas, es decir, yo como logopeda habrá situaciones en las que no necesite que esté el terapeuta ocupacional a mi lado, sino que el terapeuta ocupacional me dé una serie de claves, una serie de estrategias para tratar después al paciente. Yo, por ejemplo, bueno, en cuanto a las coordinaciones, siempre si se trabaja en un centro, como la experiencia que durante muchos años has tenido tú, ¿no? De trabajar en un centro transdisciplinar en el que hay varios profesionales, pero es verdad que a veces la coordinación es mucho más complicada cuando pues trabajas de forma aislada, ¿no? Eres tu logopeda y tienes que ponerte en contacto con otro profesional que está atendido, ¿no? En este caso, pues en el caso de la etapa infantil, que es con la que yo más he trabajado, pues normalmente lo primero de todo, obviamente, esa coordinación con la familia, digo, desde el punto de la evaluación, ¿no? El hecho de necesitamos esa información, es decir, qué información me es válida por parte de los cuidadores, de las familias, ¿no? Para yo tenerlo en cuenta en mi evaluación y qué información obviamente luego les es válido a ellos para luego el trabajo desde casa o para que se pueda mantener, ¿no? ese trabajo. Entonces, yo siempre creo que una de las cosas más importantes, obviamente, al inicio es hablar con las familias, ¿no? El hecho de, sea un niño, obviamente, porque realmente vienen con su familia, con sus padres, sus tutores, y es, bueno, pues que te cuenten pues cuál es el motivo de consulta, cuál es su sospecha, qué es lo que ellos han visto en casa. En el caso de los adultos, supongo que un poco igual, ¿no? No solamente tener la impresión o la opinión del paciente que puede venir de motus propio a comentarte, ¿no? Qué es lo que, oye, pues mira, vengo a consulta por esto, esto y esto, sino también, bueno, pues ver la perspectiva de los que viven alrededor de esa persona, saber, ¿no? Qué es lo que ven ellos y con eso hacernos una idea de, bueno, de qué hipótesis diagnóstica nos podemos hacer para saber hacia dónde voy tirando la evaluación y luego también, pues por mi parte, sobre todo con infantil, pues la coordinación tan importante con los maestros, ¿no? Con los tutores, de saber, bueno, cómo pues ese niño, esa niña con un posible trastorno del lenguaje o del habla, bueno, cómo está en este caso impactando, ¿no? A nivel académico, a nivel de sociabilizar en el cole, porque sabemos que es donde mayor tiempo suelen pasar los niños. Y bueno, y creo que es súper importante que la coordinación venga desde ese principio, ¿no? De las entrevistas, del entablar, lo que decía, ¿no? Antes hablábamos mucho de un trabajo multidisciplinar,
pero que ya no hablamos, luego se pasó a interdisciplinar y ahora lo que dices tú, ¿no? Ahora hablamos de transdisciplinar, porque ahora trabajamos todos a la vez desde nuestras perspectivas, desde nuestras disciplinas, nuestras competencias, pero trabajamos con un mismo fin, ¿no? Que es trabajar con esa persona. No sé si nos puedes dar un ejemplo, como te decía, ¿no? Un ejemplo real, en este caso adulto, pues, o que te haya ocurrido, ¿no? O incluso de limitaciones, ¿no? Cuando te has visto que no has podido llevar a cabo esa coordinación, ese contacto con ese profesional o ese cuidador o ese familiar de esa persona. Según estabas comentándolo, me estaba viniendo un ejemplo a la cabeza. Dentro de esa diferenciación entre multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar, la parte multidisciplinar en la que no hay una comunicación con el otro profesional, muchas veces nos encontramos en que cuando viene el paciente a clínica y estás haciendo el tratamiento con él, te dice, pero José, si es que esto ya lo he trabajado con la neuropsicóloga, es que esta parte del lenguaje ya la he trabajado con ella. Y es como, claro, si no tenemos esa comunicación, difícilmente vamos a llegar a fijar un objetivo como tal. Entonces, yo soy partidario siempre, por lo menos, de una interdisciplinariedad o ya pasando a una transdisciplinariedad. También, ¿qué pasa? Que muchas veces nos podemos encontrar con casos en los que una persona pasa primero por fisioterapia y después pasa por logopedia. Tú en logopedia tienes como objetivo trabajar coordinación fonorrespiratoria para que aumente un poquito esos tiempos, ¿no? Y llega reventado, llega con una fatiga extrema después de haber estado haciendo una actividad que le ha generado esa fatiga. Entonces, claro, si nosotros no hemos hablado antes de qué se iba a trabajar, difícilmente vamos a conseguir luego en nuestra terapia conseguir nuestros objetivos. Por eso digo que es importante esa comunicación, o sea, la comunicación no solamente con el paciente, sino también entre esos profesionales, como bien dices. En el caso de los cuidadores, hablamos de cuidadores de pacientes que pueden ser familiares o pueden ser profesionales sanitarios, en este caso, ¿no? Que estén cuidando, porque nos podemos encontrar con pacientes que estén en residencias o con pacientes, en este caso, que, bueno, que estén en sus casas, pero estén siendo atendidos, ¿no? Por un profesional, por un auxiliar. ¿En qué situaciones es importante, ¿no? O qué ejemplos son importantes en el coordinarnos a nivel de intervención, ya no de evaluación, ¿no? Sino a la hora de intervenir, ¿por qué es tan importante coordinarnos con esas personas que son las que van a estar en casa con ese paciente? Justamente lo que estás diciendo. Al final nosotros pasamos 1 hora, 45 minutos con ellos y esos cuidadores o esos familiares pasan el resto del día. Al final nosotros también tenemos que saber que llegamos hasta donde llegamos. Tenemos que dar esas pautas para que se aplique ese trabajo en casa, pero tampoco podemos sobrecargar al familiar o al cuidador con demasiadas pautas, con demasiados ejercicios y hacerlos coterapeutas. O sea, hay que tener bien claro el papel de cada uno. Nosotros, vamos, en mi experiencia he tenido casos positivos y casos negativos en los que el cuidador familiar me ha ayudado. Entonces, te pongo ejemplos. Desde una paciente con ELA, ¿vale? Que le diagnosticaron ELA vulvar y su marido, Chema, sabía que Isabel iba a ir deteriorando poquito a poco su estado físico y que iba a ir perdiendo la voz, Chema, por motu propio, no se le propuso ni nada, empezó a hacer grabaciones de voz de Isabel. Grabaciones de voz con palabras, o sea, coger un listado de palabras típicas suyas y aplicarlas después en su comunicador. O sea, el guardar esa voz para aplicarla en la propia Isabel, pues eso es un trabajazo y es un aspecto positivo. Como aspecto negativo te puedo traer, por ejemplo, en Parkinson, yo he trabajado durante más de 12 años en una asociación de Parkinson y una de las veces, por ejemplo, iba a casa de un paciente y empezaba a trabajar con él a las 10 de la mañana, ¿no? ¿Qué pasa? Que su mujer le acostaba a las 8 de la tarde, le dejaba dormir y, según su criterio, decía que prefería no despertarle para darle la medicación y que fuese, una vez que ya estuviese despierto, le daba la medicación. ¿Qué pasaba? Que unos días se despertaba más pronto, unos días se despertaba más tarde. Y claro, muchas veces yo me encontraba con que a las 10 de la mañana, cuando estaba sentado frente a él,
decía, es que no puedo hacer nada, no consigo nada de él. Y digo, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué está pasando para que este tratamiento, esta intervención no funcione? Y claro, ahí cuando te das cuenta que pues la medicación en este caso no se está dando de manera adecuada, de manera sistematizada, como se tendría que dar, pues nos podemos encontrar con estos casos. Entonces, parte positiva y parte negativa. Tenemos que, siempre digo lo mismo, psicoeducar no solamente al paciente, sino también integrar a la familia y a los cuidadores en el tratamiento. Yo creo que es súper importante lo que has dicho de no caer en ese error, ¿no? De hacer que las familias sean coterapeutas, porque muchas veces lo que dicen, ¿no? Les damos pautas, bueno, pues toma esto, haz esto de esta semana, puedes hacer estos ejercicios, pero sí es cierto que obviamente normalmente lo normal es que la frecuencia de que acude a un logopeda sea pues 1-2 veces en semana con una duración de unos 45 minutos de media, ¿no? Entonces sí es verdad que obviamente ir 2 veces a la semana al logopeda durante 45 minutos pues se pueden ver cambios, pero es verdad que luego el trabajo está en casa, ¿no? También, obviamente, la primera responsabilidad es del paciente, sobre todo si es adulto. Si son niños, pues en este caso también es parte de los padres, ¿no? Yo en el ejemplo, cosas positivas que he visto, pues bueno, padres muy implicados, de que cada sesión, al finalizar de la sesión, les daba una serie de ejercicios para que hicieran 5 o 10 minutos cada día en casa, en el que voy viendo, ¿no? O iba viendo cada semana que, bueno, pues que no es una cuestión de conseguir, sino de lo que ya hemos conseguido, no perderlo, ¿no? Y que se vaya manteniendo un poco la generalización del ejercicio. En un caso de un trastorno, por ejemplo, de los sonidos del habla, en el que, bueno, pues estamos reeducando, estamos rehabilitando un sonido, en este caso, pues el sonido de la S, en el que, pues yo, pues me intereso, tomo mi tiempo en prepararles unos materiales a esos padres para que durante esa semana, pues, hagan ejercicios, cuentos, repeticiones, palabras, etcétera, con la S, y veo padres que obviamente se comprometen y que voy viendo que el niño no va perdiendo ese sonido ni esa generalización, pero es verdad que luego veo otros padres que no, padres o cuidadores, que veo que pues siempre, pues obviamente entendemos la casuística de no tenemos tiempo, es que yo no estoy para esto, es que llegamos muy tarde o es que él no quiere, ¿no? O el niño o la niña no quiere. Entonces, claro, ahí es cuando vemos realmente que la intervención no está siendo efectiva, pero no porque nuestro trabajo per se en consulta no esté siendo efectivo, sino porque no está habiendo un seguimiento por parte de un seguimiento de trabajo, ¿no? O de, por lo menos de apoyo. A eso vamos, que no son, los padres no queremos que sean los cuidadores, no queremos que sean coterapeutas, pero sí que por lo menos sean un apoyo en casa para que todo lo que hayamos conseguido en las sesiones no desaparezca, ¿no? Y luego nos encontramos, no sé si te ha pasado a ti, pero yo me he encontrado con padres, cuidadores, familiares que luego echan en cara, ¿no? De, mira, esto no está sirviendo para nada, es que no estoy viendo avances, es que esto va muy lento, ¿no? Y luego les pregunta, bueno, pero todo lo que estamos mandando para casa, ¿lo estáis haciendo? No, es que no tengo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahí entra también un poco yo creo que también sobre la mesa el debate de la importancia de la frecuencia, ¿no? Y de la intensidad de las frecuencias de las sesiones. Está más que comprobado que es mucho más efectivo. Si hablamos en número de sesiones, 10 sesiones, es mucho más efectivo tener 10 sesiones durante 2 semanas, pues de lunes a viernes, una sesión cada día, que tener 10 sesiones durante 10 semanas, ¿no? Que haya una sesión semanal. Aunque el número de sesiones es el mismo, pero obviamente la intensidad de acudir al logopeda, pues eso es lo que va a marcar la diferencia, ¿no? Pero como eso es una utopía a día de hoy, porque es muy complicado, sobre todo porque muchos de nosotros nos dedicamos en la actividad privada, porque, bueno, ya hablaremos luego porque ha salido una pregunta interesante sobre los logopedas en la sanidad pública, pero, claro, muchas veces esos pacientes que acuden al logopeda son porque pagan por ir a ese servicio de logopedia, igual que a rehabilitación y fisioterapia o a otros servicios que no se los cubren o es insuficiente los que le pueda cubrir de forma pública y tienen que pagar, ¿no? Entonces, obviamente es un desembolso de dinero importante, que no es lo mismo pagar 4 sesiones al mes que pagar, pues en este caso, 20 sesiones al mes, ¿no? Entendemos que también hay una cuestión económica, pero por eso yo creo que es importante el día de hoy os recordar este lema de la importancia, ¿no? De esa coordinación. Como no podemos estar
todo el tiempo que quisiéramos rehabilitando, con la intensidad que nos gustaría. De ahí la importancia de esa coordinación, ¿no? Con esos profesionales, con otros profesionales, pero sobre todo con los cuidadores, con los que están en casa con esas personas. Nada que añadir, la verdad es que lo has dicho todo. Dentro de los principios de neurorehabilitación, me voy a poner un poco técnico, como bien decías, está el de la repetición, el de la intensidad y otro también muy, muy importante es el de la transferencia. La transferencia no la podemos conseguir sin la ayuda muchas veces de esos cuidadores, de esos familiares. Entonces, lo que bien decías, el tema de la dosificación, el tema de la repetición, el tema de la intensidad, siempre digo lo mismo, yo últimamente estoy trabajando más en clínicas que van más a terapias intensivas en las que se mete al paciente pues, una carga de 4 o 5 horas diarias, ¿vale? Y tampoco tiene por qué ser eso, es decir, la terapia intensiva no tiene por qué ser masiva al completo. Dentro de las terapias intensivas nos podemos dividir entre masivas y distribuidas, es decir, que yo la intensidad la puedo hacer igualmente bien si la divido, si la diluyo. Es decir, con un paciente con ELA, yo le puedo meter una carga de 100 repeticiones, pero a lo mejor no son 100 repeticiones del tirón, a lo mejor son 10, 10, 10, 10, 10, 10 y 60 de esas repeticiones las vas a hacer en tu casa. Yo te voy a dar pautas, vas a tener al supervisor, supervisora en casa, pero eres tú el que te tienes que centrar en tu tratamiento. Como bien has dicho, y siempre digo lo mismo, milagros a Lourdes. Si a mí me dan una sesión semanal y 45 minutos consideras que es suficiente para generar un cambio, vamos mal. Yo pongo siempre el ejemplo. Yo puedo ir al gimnasio una vez por semana y de aquí a agosto no me voy a poner como Cristiano Ronaldo ni de coña, porque no es posible. Entonces, la repetición y la transferencia de esas pautas, de esos ejercicios, si no se realizan en casa y no se realizan con esa supervisión para evitar el aprendizaje maladaptativo, que es otro de los puntos de los principios de neurorehabilitación, pues difícilmente vamos a conseguir nada. Yo creo que también, claro, lo que dices de el hecho de que haya alguien supervisando, que suele ser el familiar, el cuidador, claro, pero a esa persona hay que, entre comillas, formarla, Sí, sí. ¿no? O sea, bueno, formarla, vamos a lo mismo, ¿no? No queremos que los cuidadores sean coterapeutas, pero sí que tengan nociones básicas de saber cuándo pues, está haciendo bien o mal, ¿no? Y aquí yo creo que también entra el debate o la oportunidad o intentar abrir la oportunidad de que esos cuidadores, esas familiares puedan estar participando en las sesiones. Es decir, que no solamente sea lo que durante mucho tiempo se ha hecho, ¿no? De, bueno, pues trabajo con el niño durante mis 45 minutos, 40 minutos y los últimos 5 minutos invito a los padres a entrar, les comento, mira, pues hemos trabajado esto, esto y esto, te mando esto para casa. No, sino que sean partícipes en vivo, en directo, en todas las sesiones, ¿no? A lo mejor no en todas, pero sí que en muchas sesiones para que no sea una cuestión de solamente de yo te explico, sino vívelo, es decir, estate aquí y sobre todo porque yo creo que eso hace que los familiares, los cuidadores ganen confianza hacia la terapia, ¿no? Hacia la logopedia de, vale, no es lo que me están contando, no solamente me voy a centrar en los resultados que la logopedia o los trastornos en este caso que muchas veces tratamos, muchas veces son así, que son de los resultados se ven a largo plazo, o sea, no son inmediatos, incluso puedes estar durante meses trabajando y no ver ningún avance a priori, o por lo menos la sociedad no verla, pero tú como logopeda sí que eres capaz de ver pues las pequeñas cosas, ¿no? Que sí que van consiguiendo. Entonces yo creo que también sería interesante que dentro de esa coordinación no solamente el hablar y compartir, sino hacerles partícipes, ¿no? En las sesiones, el hecho de que, oye, pues ven, está de dentro, pueden ser desde un punto de vista inactivo, es decir, simplemente estoy para mirar, para ver cómo lo vas haciendo, yo saber para cuando me toque lo que dicen, ¿no? Supervisar en casa, saber cómo hacerlo, o no, puedo ser parte activa también de la intervención. Yo por lo menos con muchos padres, o sea, con los niños, los hago muy partícipes, porque yo creo que también depende del caso, ¿eh? Han habido casos, y desde la experiencia, que
el meter a los padres en la sesión no es beneficioso, sobre todo al principio porque pues los niños se apegan mucho a los padres, no me hacen mucho caso a mí, entonces he tenido momentos en los que he preferido que los padres durante unas sesiones estén fuera, sobre todo para que el niño entienda que en ese caso ahí soy yo quien marca las pautas, estamos en una situación en la que tiene que hacer las actividades, ¿no? O tiene que, yo soy la que voy guiando y luego a lo mejor entra el padre un tiempo, lo vamos haciendo de forma progresiva y de forma encadenada, ¿no? Pero yo creo que con los adultos es distinto. El hecho de que un familiar o un cuidador pueda entrar, el paciente es mucho más abierto a eso y no va a influir tanto en el trabajo, ¿no? Entonces, no sé si has tenido también experiencia de que esos propios familiares cuidadores, pues, estén in situ en las sesiones. Sí, tal cual. De hecho, estoy súper de acuerdo contigo. En adultos hay que distinguir en ese paciente dependiente de ese paciente independiente. En los pacientes independientes realmente ellos pueden tener esas pautas y apuntarse las pautas y tener un correo, tener un contacto con el terapeuta sin que haya otro familiar o un cuidador, otra persona que esté supervisando el trabajo. Y sí que es verdad que en los pacientes dependientes yo soy, vamos, totalmente fan de que las personas cuidadoras y familiares estén dentro de la terapia, siendo en clínica o si es en domicilio, mejor que mejor. Si es en domicilio, tienen que estar en el entorno porque yo voy a dar pautas, voy a dar estrategias, voy a dar adaptaciones que quiero que se apliquen en el día a día. Te pongo un ejemplo. Soy muy pesado con el tema de la disfagia y el tema de la higiene oral, ¿no? Entonces, siempre que voy a echar vistazo a una boca, me pongo a hablar con los cuidadores, con los familiares, y en ese caso, pues les digo, oye, mira, para el tema de la disfagia es importantísimo tener una correcta higiene oral previa y posterior a la deglución, ¿vale? Porque si nosotros hemos estado 4 o 5 horas sin comer nada, sin que haya habido una ingesta, aún así colonizan bacterias dentro de la boca. Entonces, es importante esa higiene previa a la deglución. Os pongo el ejemplo este que os digo porque fue un ejemplo muy curioso. Yo iba a esta casa una vez por semana, ¿no? Imagínate. A la semana siguiente llego y pregunto, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Tal. Y le veo al paciente, le miro la boca y digo, joder, qué bien está, qué alegría, qué bueno que hayáis seguido las pautas. Y me dice el cuidador en este caso no era familiar. Me dice, pues ha sido, vamos, una muerte a pellizcos, porque el señor, cada vez que le hacía higiene oral, se atragantaba con la espuma, se atragantaba con el líquido y tal. Y le digo, a ver, vamos a ponernos un momentito, quiero verlo in situ, quiero ver cómo lo estáis haciendo. En el momento en el que vi cómo le estaba haciendo la higiene oral, casi vamos, al borde del ictus, te lo juro. Porque al final tú ves cosas que dices, ostras, yo puedo dar una pauta y muy bien, y irme a mi casa. Pero claro, la pauta, al final de todo se aprende. Al final la pauta la tienes que aplicar en ese momento y la tienes que aplicar con la familia para decirle, oye, mira, esto mejor así, colócale mejor la cabeza así, mejor la higiene con una torunda, pásale con una torunda con clorhexidina, lo que sea. Pero, claro, es importante, como bien dices, ese punto de que estén los familiares y los cuidadores en ese momento, porque en este caso, si me hubiese visto cómo lo estaba haciendo, ¿vale? Pues ahí ya nos hubiésemos ahorrado que el paciente hubiese tenido esos atragantamientos, ¿vale? Y que, oye, que podría haber desencadenado en una aspiración mucho más gorda y en una neumonía. Por eso el tema de, yo creo, de incluirlo en esa coordinación también está el no darle pautas, sino también el tú asegurarte cómo están haciendo esas Tal cual. pautas, ¿no? Porque de eso depende, porque por mucho que, sí, lo estoy haciendo, bueno, pues enséñame cómo lo hace y después te estás dando cuenta de que lo están haciendo mal, claro, porque una explicación no es lo mismo que algo vivencial, ¿no? Por eso decíamos de lo importante. Bueno, también animar a los que estáis ahora en directo que si queréis lanzar preguntas, aquí estamos José y yo para responderos, no solamente a lo mejor del tema, sino de logopedia en general, todas las dudas que tengáis, pues las vamos a ir abordando, así que lanzar lo que os surja, lo que os venga a la cabeza, que encantados estaremos de ir respondiendo. Sobre esto y sobre las preguntas, ¿no? Unas preguntas que ya nos van llegando, José, y es sobre, que me parece súper interesantísima porque no tiene que ver en concreto
el lema de este año, el Día Europeo de la Logopedia, pero creo que es importante abordarlo, ¿no? Que es, ¿qué opinamos o qué opinión tenemos sobre el papel del logopeda en la sanidad pública y si hay suficientes logopedas en la sanidad pública? Papelaza. Mira, yo os cuento mi visión como vocal del Colegio de Logopedas de Madrid. En Madrid, imaginaos la población que hay y solamente hay 53 logopedas en centros sanitarios, en hospitales sanitarios. Entonces, imaginaos ese ratio entre millones de personas y 53 logopedas. Es algo irrisorio, o sea, bueno, irrisorio a mí me dan ganas de llorar, pero realmente se queda muy, muy, muy corto. Por otro lado, comentaba la compañera lo del tema de la inclusión de la logopedia dentro del ámbito hospitalario, pero también, por ejemplo, a nivel social, yo estoy dentro de la Junta y estoy dentro de la Comisión Social y, por ejemplo, me he reunido esta semana con la consejera de Asuntos Sociales porque, por ejemplo, no aparecemos en el convenio de residencias, o sea, no entramos dentro de ese convenio, no estamos figurando como logopedas dentro de una residencia pública. Entonces dices, ostras, te pones a hablar con ellos y les dices, pero ¿sabéis de la importancia que tiene un logopeda para esta población anciana que simplemente por la vejez, por ese envejecimiento normal, no patológico, va a haber problemas de deglución, va a haber una presbifagia, va a haber problemas de comunicación, va a haber problemas de voz, de habla? Entonces, pues, al final es eso, estamos viendo que hay un amplio nicho de trabajo, pero que no se está cubriendo. No hay, no es que no haya, o sea, sí que hay. Hay logopedas, pero que no se están cubriendo esas plazas. Yo creo que esto es una realidad. Hace poco, bueno, pues una de las clases que imparto en el grado hablamos de esto, ¿no? De la incidencia o la tasa, ¿no? De logopedas que existen según, pues, por cada 100.000 habitantes, y creo recordar que andábamos en unas 19 logopedas por cada 100.000 habitantes, ¿no? Si comparamos estos datos con otras profesiones sanitarias, obviamente si los comparamos con médicos o enfermeros, estamos muy por debajo, pero es cierto que si nos comparamos con nuestros más afines, por decirlo así, que son el resto de profesionales sanitarios rehabilitadores, como son los terapeutas ocupacionales o los fisioterapeutas, sí es verdad que ellos en algún punto están por encima, pero siguen siendo también, seguimos siendo también el sector sanitario, el rehabilitador, el que menos profesionales tenemos en la sanidad pública, ¿no? Si vemos incluso las oposiciones a servicios sanitarios, ¿no? Desde, bueno, pues las últimas oposiciones que han habido en País Vasco, en Osakidetza, en el Servicio Madrileño de Salud, en el Servicio Canario, y vemos las plazas que se ofertan por cada profesional, vemos pues 500 plazas de médicos, 600 plazas de enfermeros y una plaza de logopeda, ¿no? Entonces, obviamente, ¿es suficiente? No es suficiente. Por eso lo que decíamos, ¿no? Que muchas veces el trabajo de la logopedia es en ámbito privado, ¿no? En centros sanitarios privados o con convenios, en este caso, con conciertos, en este caso, entre la pública y la privada, a través de mutuas, de aseguradoras, ¿no? Que cubren el servicio de logopedia, pero porque ya estás pagando un seguro privado. Entonces, obviamente, estamos siendo un servicio sanitario que sesga a la población, en el sentido de que muchas veces, si no tienes dinero para poder pagar tu logopedia, igual que se ha hablado, y yo creo que esto está más sobre la mesa porque está hoy en día más en boca de todo, el tema de la salud mental, que el acceder a un psicólogo, bueno, pues la salud mental está sesgada por el nivel socioeconómico que tenga. Es decir, si puedo pagarme un psicólogo, me lo pago y trabajo mi salud mental. Si no, pues no, porque el servicio público tampoco contempla esa figura tanto como quisiéramos. Pero en logopedia yo creo que nos está pasando lo mismo, ¿no? Somos una profesión o somos un servicio sanitario que estamos viendo que se sesga por ese nivel socioeconómico, y es una pena porque cada vez creo que la gente es mucho más consciente de la necesidad, cada vez hay muchísimos más
casos, porque ya no solamente somos el profesional que enseñamos a decir la R, sino que desde neonatos, lactancia, asesorías de lactancia, disfagia, en logopedia geriátrica, y luego ya también todo lo que ha sido de siempre de niños, tratamiento en terapias orofaciales, miofuncionales, con hendidura, ¿no? Con fisuras palatinas, labiales, etcétera, que estamos viendo que no se están dando, ¿no? Los servicios adecuados desde la sanidad pública, Tal cual. principalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues desde aquí yo creo que también este día es para eso, para reivindicar la importancia de los logopedas y para reivindicar nuestra posición dentro de lo que es el servicio sanitario, principalmente, obviamente, la sanidad pública, ¿no? Mira, enlazado a lo que has dicho y mientras que van pensando las preguntas, me gustaría también decir esa parte de sesgo económico. Yo la he vivido trabajando en una asociación y trabajando ahora en clínica privada. En una asociación, para que te hagas la idea, reciben 8 sesiones de logopedia al mes y son 50 euros. 50 euros, dices, bueno, pues asequible, ¿no? Dices, es bastante llevable. Sin embargo, en una clínica privada, en la anterior clínica en la que estaba, estaban pagando 70 euros la sesión. 70 euros una hora. Entonces, 50 euros para 8 sesiones, para un mes de tratamiento versus 70 euros, claro, dices, ostras, es un dinero, es un sesgo, como bien dices, porque al final la gente no se puede aprovechar de robótica avanzada de última generación. ¿Por qué? Por tema económico. Y dices, ostras, que es una pena, porque al final esto se debería de incluir dentro de ese servicio público. Ya que hay un dinero que se puede aportar y que se puede especializar más ese aspecto clínico, ese aspecto rehabilitador dentro de los hospitales, y al no ser que sea un hospital privado, difícilmente vas a conseguir este tipo de aparatología. Yo creo que también importante eso, matizar esta cuestión, ¿no? Y esto también viene dentro de lo que es la ética de la profesión de la logopedia, cuando muchas veces incluso, tristemente, tenemos que finalizar un tratamiento no porque hayamos conseguido los objetivos de rehabilitación, sino por una cuestión económica, ¿no? El hecho de no podemos continuar porque no puedo pagarlo, ¿no? Entonces, de aquí la importancia de lo que decíamos, ¿no? El reivindicar la posición, el reconocimiento de los logopedas como profesiones sanitarias que somos, porque estamos dentro de la Ley Orgánica de Profesiones Sanitarias desde hace ya muchísimos años, y el reconocer esta profesión dentro de los equipos, ¿no? de rehabilitación y dentro de lo que es la sanidad pública. José, aprovechando también que estás y que eres vocal del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid, por último, para ir hablando un poco de los logopedas colegiados, es decir, ¿qué importancia tiene el acudir a un logopeda colegiado? A ver, ahora mismo en la Comunidad de Madrid hay 1.300 y pico logopedas colegiados, ¿vale? Si no me fallan un poquito ahí los cálculos, 1.300 por ahí. Un logopeda colegiado al final, ¿qué te va a aportar? Te va a aportar pues ese signo de calidad, ¿no? Vamos a llamarlo sello de calidad, de decir, vale, soy una persona que tengo mi título, que tengo un título oficial de logopedia y que he realizado un estudio universitario para ello. Cada vez menos, pero sigue habiendo esa parte de intrusismo laboral. Entonces, nosotros, yo siempre digo lo mismo, no te tienes por qué colegiar al colegio, por ejemplo en Madrid no es obligatorio, es voluntario, pero al final el colegio somos los colegiados, o sea, el colegio lo formamos los colegiados. Y si no hacemos esa masa, no hacemos esa piña a la hora de proponer algo a consejerías, a direcciones generales, difícilmente vamos a conseguir nada. Entonces, siempre digo que es importante luchar por lo nuestro, por nuestra profesión. Nosotros siempre queremos lo mejor para nuestra profesión. Quien no lo quiera, que se salga de la logopedia. Entonces, ser parte del colegio te lleva a eso, te lleva a tener esa parte de identidad
a tener ese sello de decir yo soy logopeda y lo que voy a hacer estará bien hecho porque he tenido mi base de estudios, ¿no? Y evitas pues ese crecimiento de la intrusión por parte de otros profesionales. Bueno, para ir finalizando y concluyendo, teniendo en cuenta este lema que nos ha invitado la ESLA, que es la Asociación Europea de Terapeutas del Lenguaje y del Habla, sobre la coordinación entre logopedas con cuidadores y con otros profesionales, ¿cuál sería un poco así como tu conclusión final referente al tema? O, bueno, sobre todo lanzar un mensaje, ¿no?, a la sociedad sobre la importancia de la logopedia y este tema que abarcamos en el día de hoy. Pues mira, va a ser clarito. Que sin los cuidadores, sin los familiares, sin el resto de profesionales, nuestro tratamiento no va a ser nada. No vamos a conseguir grandes avances. Hombre, a ver, podemos conseguir avances en personas que son totalmente independientes, pero eso en nuestra práctica diaria, pues hombre, a no ser que sea un tratamiento de voz o tal, hablando de pacientes neurológicos, sin esa coordinación difícilmente vamos a conseguir cositas. Incluso en personas que tengan problemas vocales y que sean totalmente independientes, estoy seguro, aunque no trabaje en disfonías, por ejemplo, estoy seguro que sin la ayuda del resto de familiares que le digan, oye, estás pasándote con la voz, oye, estás carraspeando, oye, estás... Sin esa parte, estoy seguro que tampoco podríamos conseguir muchos de los avances que vamos consiguiendo en nuestra terapia. Siempre decimos o siempre nos ponemos la medallita de nuestro tratamiento, ha hecho el tratamiento de logopedia y ha mejorado, pero tenemos que tener en cuenta que esa medallita lleva parte de otras personas. Entonces, ese trabajo combinado yo creo que es importante a la hora de aplicarlo en nuestra práctica diaria. Yo creo que también es importante que si nos están viendo, hay muchas profesiones con las que creamos mucha sinergia, desde psicólogos, neuropsicólogos, otorrinolaringólogos, audioprotesistas, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, maestros e incluso otro tipo de perfiles que parece que están menos relacionados, pero que también. Voy a meter yo uno que he descubierto este año y que estoy in love con ese colegio, con el Colegio Profesional de Higienistas Bucodentales. Son súper importantes, son, vamos, básicos en el tratamiento, por ejemplo, de la disfagia y no lo hay, no hay dentro de un equipo de neurorehabilitación y dices, ostras, es que deberían de estar ahí también. Y tuve la suerte este año de darles una charla y explicarles la necesidad de la inclusión de su figura dentro de un equipo interdisciplinar y se quedaron con la boca abierta, o sea, se quedaron flipando del tratamiento, del trabajo que hacemos nosotros y del trabajo que podríamos hacer conjunto. Así que imagínate la cantidad de profesiones con las que podemos trabajar y que podemos tener esa ayuda, vamos, esa simbiosis. Incluso cada vez hay más logopedas dentro de centros dentales, o sea, porque cada vez con la coordinación con los odontopediatras por cuestiones de deglución atípica y lo que comentas, pues cada vez se está ampliando. Y yo creo que también otras profesiones cada vez están teniendo más estima a la logopedia y nos están incluyendo en sus equipos y yo creo que eso es algo meritorio, ¿no? El decir, bueno, pues llevamos muchos años, somos una profesión relativamente joven comparado con otras tantas sanitarias, es cierto, pero creo que estamos yendo por buen camino y creo que lo que hemos trabajado no ha caído en saco roto y creo que estamos consiguiendo. ¿Que tenemos que seguir trabajando y queremos seguir abonando fuerza? Totalmente. Y por eso está este día para poder reivindicar nuestra profesión, nuestra presencia, nuestras competencias y bueno, ir abarcando temas y en este caso, pues eso, la importancia de las sinergias y de la coordinación con otros profesionales, pero sobre todo, como dices, ¿no? El también destacar la participación de los cuidadores, de las familias, de las personas que están ahí con nuestros pacientes. Así que, José Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber compartido con nosotros tus experiencias, tu profesión, tu pasión por la logopedia, tu experiencia también como vocal en el Colegio Profesional de la Comunidad de Madrid. Así que esperamos poder seguir compartiendo muchos más encuentros como este y gracias.
Un placer. Gracias por estar. Así que nada, a los demás, muchísimas gracias por haber asistido a esta Open Class. Espero que os haya servido para entender un poco mejor qué es la logopedia, la importancia de nuestra profesión y, como decíamos, principalmente en este día de hoy, en este año, la importancia de coordinarnos con otros profesionales y con los cuidadores de nuestros pacientes. Así que nada, que paséis muy buena tarde y nos vemos en próximas ocasiones.